Amén. Dios les bendiga. Mis hermanos, bienvenido al estudio bíblico para esta semana. Vamos a comenzar, como siempre, iniciamos con una oración invitando a la presencia del Señor con nosotros. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nosotros podemos estar aquí ahora, Señor, para escuchar tu palabra. Quizás en el día de hoy ha habido mucho trabajo o venimos con cuerpos cansados, pero pedimos, Señor, para que tú nos puedas renovar en nuestras fuerzas. Y cuando es un principio bíblico, yo creo que cuando nosotros ponemos nuestras vidas en orden, en prioridad como deben estar, entonces también, y muchas veces se requiere hacer cosas por nuestra voluntad, no por emoción, porque no andamos por vista, sino por el espíritu. Y el cuerpo puede estar cansado, pero decimos, yo dispongo para poder buscar la presencia de Dios. Y muchas veces cuando tomamos decisiones no basadas en la emoción, sino en lo que sabemos que es verdad, entonces vemos que la emoción sigue. ¿Cuántas veces, Señor, no ha pasado muy frecuentemente, pero ha habido ocasiones cuando yo sentí mal, un dolor de cabeza o en el cuerpo, y empiezo a enseñar o predicar y de repente me olvido de mi problema o mi dolor y siento la presencia de Dios, y cuando termino me siento renovado. Y yo creo que así es. El enemigo viene a veces para poder mentir o decir cosas, o cosas pueden ser aún reales. Pero cuando nosotros podemos decir, yo decido buscar al Señor, yo decido poner a Dios en primer lugar, y después tú traes todas las cosas en orden. Gracias, Señor, que tú eres fiel. Y aún quizás hacemos lo que debemos hacer y cuando terminamos sentimos igual o peor, pero ese no es lo importante. Lo importante es hacer lo que sabemos que es prioridad en nuestras vidas. Lo demás, Señor, lo dejamos en tus manos. Pero pedimos, Señor, para que tú nos acompañes en el estudio de esta noche, que renuevas nuestras fuerzas y que podemos aprender, que podemos crecer y afirmarnos en tu palabra, Señor, en esta noche. Guíanos, te pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos, hermanos, en nuestro estudio en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Estamos en el capítulo 26 y vamos a comenzar en el versículo 34 y 35, los últimos dos versículos del capítulo 26. La semana pasada terminamos hasta el versículo 33, cuando miramos de Isaac y buscando la voluntad de Dios. Aquí estamos en el Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí tenemos, puedo ver, hay dos cosas que quiero enfocar en el estudio de esta noche basado en esos dos versículos. Primeramente, podemos ver más la evidencia por la actitud que Dios tenía hacia Isaac. De Esaú, los hermanos de Esaú y Jacob. Y vemos que lo que Dios dijo cuando la mamá estaba embarazada de Esaú y Jacob, cuando estaba embarazada, y vemos en el capítulo 25 de Génesis, versículos 22 y 23, cuando ella estaba embarazada, estaba estéril por muchos años, no pudo tener hijos, oró
Y Dios escuchó la oración y Rebeca se quedó embarazada. Y cuando estaba embarazada, los niños estaban creciendo en su vientre y había mucho movimiento, había como una guerra, una lucha en su vientre. Y ella consultó al Señor y dice en el Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23, versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23. Y le respondió Jehová respondió a Rebeca y dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos entre tus entrañas, o desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá el menor. El mayor servirá el menor. En la cultura hebrea, como hemos dicho, que el orden de nacimiento es muy, muy importante. Y el primogénito, el hijo mayor, iba a ser la persona que debe recibir la herencia principal del padre. Pero vemos que Dios dijo que cuando estaban los niños bebés en su vientre, Dios ya había dicho que el mayor no va a ser heredor de la herencia, las promesas que fueron dadas a Abraham, a Isaac, sino al hijo menor. Saltando al Nuevo Testamento, la Biblia habla en el Nuevo Testamento, mirando atrás a Jacob y a Esaú, y miramos en Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículos 9 al 12. En Romanos capítulo 9, a ver aquí lo que dice sobre Esaú. Romanos capítulo 9, versículos 9 al 12. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ese fue cuando Dios dio la promesa a Abraham, porque Abraham, su esposa Sara, vivía por muchos años hasta que fue ya anciana sin tener hijos, pero la promesa era que Dios dijo, Abraham, yo voy a dar un hijo propio, no a tu siervo, sino a tu esposa, va a tener un hijo, y fue la promesa de Dios, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, versículo 11, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, lo que acabamos de leer en Génesis. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es cuando estaban en el vientre, Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque habla aquí en Romanos a propósito de que conforme a la elección de Dios, hablamos unas semanas atrás sobre la elección de Dios. Elección de Dios significa que Dios es presciente, Dios conoce, sabe todas las cosas, que para el Señor, para Dios, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Delante de los ojos de Dios, toda la historia está delante de Él. Por eso leemos en la Biblia profecías sobre el futuro, porque Dios conoce el futuro tanto como nosotros podemos conocer el pasado. Entonces Dios sabía el corazón de Jacob y también conoció el corazón de Esaú. Y por eso cuando estaba en el vientre, Dios dijo, rechazo el mayor y acepto el menor para ser heredero de las promesas de Dios. Ahora, Dios podía haber hecho que hubiera salido Jacob antes de Esaú, para nacer antes, pero Dios no lo hizo. Esaú nació primero, Jacob nació segundo, sin embargo Dios dijo que el segundo es el que va a recibir todas las promesas del primogénito, del primer hijo. Y vemos que Dios sabía el corazón de Esaú, y cuando
miramos aquí en cuanto es otra evidencia en lo que acabamos de leer en el capítulo 26, de que de las esposas que escogió Esaú, y que ese fue amargura de espíritu en Isaac y para Rebeca. Vemos también en Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, capítulo 12, versículo 15. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 y 16, dice, mirar bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ello muchos sean contaminados. Ahora escucha el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En Hebreos está hablando de advertencia, de cuidado, que uno está guardando el corazón, vigilando en cuanto a sus acciones para apreciar las cosas de Dios, para no despreciar la palabra de Dios, las promesas de Dios, y que uno está vigilando sobre su vida, sus decisiones y cómo uno camina, para que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ese fue después que ya creció, y el relato cuando él fue para cazar y animal para su comida, no encontró nada, regresó, ahí estaba Jacob. Jacob estaba preparando un plato de sopa, y Esaú vino y dijo, dame de comer. Y Jacob dijo, véndeme tu primogenitura y te doy esa sopa. Entonces él lo hizo, dijo, ¿para qué voy a no entregar mi primogenitura? Porque si voy a morir. No creo que era de morir de hambre, sino él buscaba, era parte de su carácter, que él buscaba en el momento, no pensaba en el futuro. Porque él puede haber ido a la casa de sus padres para buscar comida, pero él ni quiso caminar no sé cuántos metros para llegar a la tienda para buscar comida, sino quería en el momento ya. Y por esa razón fue rechazado por Dios. Si tú estás leyendo con nosotros en la lectura bíblica que ponemos en el boletín cada semana, enseguida eso estás leyendo sobre Saúl y sobre David, y que Dios rechazó a Saúl porque él no puso a Dios como prioridad en su vida, y fue rechazado por Dios porque él quiso hacer las cosas de su manera y no quiso obedecerle a Dios. También a David, cuando Samuel fue enviado por Dios para ungir un hijo de Isaí para ser el nuevo rey, porque Dios había rechazado a Saúl, y preguntó a Isaí para traer tus hijos, porque Dios me dijo que uno de tus hijos van a sentar sobre el trono, tomar el lugar de Saúl. Y cuando Isaí trajo su hijo mayor, y cuando Samuel vio al hijo mayor, perdón, él en su corazón dijo, este es el ungido del Señor, la persona que Dios tiene, porque era alto, era guapo, parecía como la imagen de un buen rey. Y Dios dijo, no, ese no, a ese hombre he rechazado. Entonces pasó el segundo, tercero, el cuarto, quinto, sexto, hasta que dijo, ¿no tienes más hijos? Y dijo, tengo uno más, el más joven, él está fuera en el campo cuidando las ovejas. Y Samuel dijo, no vamos a sentarnos hasta que traes a tu hijo. Y trajo él, y Dios dijo, este es. Era el menor de sus hermanos. Pero Dios vio el corazón de David, porque Dios sabe las cosas de antemano. Y Dios sabía el corazón de David, que iba a ser un hombre, aunque falló mucho en muchas áreas, pero él tenía un corazón para adorar y para obedecerle a Dios. Y Dios sabía que cuando él fallaba, que iba a buscar a Dios, confesar y buscar el perdón de Dios. Que Dios sabe todas las cosas. Y Dios conoció el corazón de Saúl, y él muestra por esa decisión de las esposas que él escogió,
que estaba despreciando las cosas de Dios y su posición que tenía como el hijo mayor. Entonces, cuando habla aquí de que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, quiere decir que él no se preocupaba por las cosas divinas, las cosas de Dios, sino su enfoque era en las cosas materiales, en las cosas, los placeres de este mundo, en la respuesta inmediata, sin esperar el tiempo o el plan de Dios. Porque la promesa que él tenía, siendo el primogénito, eran las promesas que era el heredero de las promesas que Dios había dado a Abraham y a Isaac, su abuelo y su papá, que Dios había prometido a Abraham que iba a bendecirle a él grandemente y que iba a dar a él la tierra prometida, que iba a bendecir a él, a su descendencia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que iba a tener la promesa de Dios y que el Mesías iba a llegar a través de su línea, de sus descendientes, que iba a ser heredero de la tierra prometida, pero vemos en Esaú que su vida fue dominada por la carne y no por el espíritu. Él buscaba lo inmediato, buscó lo material, buscó lo físico, buscó lo que puedo recibir en el momento. Y cuando miramos lo que habla la Biblia en cuanto a esa lucha que está en cada uno de nosotros, y no comenzó en el Nuevo Testamento, sino desde el principio. Miramos la historia en la Biblia de cada persona. Hay tentación para desviar de las cosas de Dios. Ese vemos desde el principio en el jardín de Edén. Estaba Satanás, la serpiente, para tentar a Adán y Eva para desobedecer a Dios. Y es la lucha de cada uno de nosotros. Esaú representa a la persona que está enfocando en las cosas de la carne. Y Jacob representa a las personas que está sensible y quiere obedecer, no perfecto, pero sensible a las cosas de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5. Quizás es un versículo muy conocido, pero vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Versículo 16 dice, Gálatas 5. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Entonces, buscar a Dios, buscar a obedecerle a Dios, buscar a seguirle a Dios, tener comunión con Dios, entonces no vamos a caer y seguir el camino para buscar las cosas de la carne. Versículo 17, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, igual como en el vientre de Rebeca, estaba dos pueblos, dos hijos que representaban dos naciones, que representan dos naturalezas. Una lucha entre la carne y el espíritu. Y estaba luchando entre su vientre. Y nació Esaú, y él buscaba siempre la carne, buscaba las cosas, su enfoque estaba aquí en el mundo, no pensando en lo que viene después. Y Jacob representa la persona que tiene sensibilidad para con las cosas de Dios y buscaba y apreciaba las promesas de Dios y las bendiciones de Dios y las promesas, y eso es lo que él hacía. Otra vez, nuestro texto, Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35. Génesis 26, 34 y 35. Dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y Basemat, hija de Elón, Eteo. Versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para su Rebeca. Fue amargura de espíritu para con su papá y su mamá.
y la diferencia entre Esaú y Jacob, otra vez, que Esaú buscó una esposa entre el pueblo de los heteos. Y eventualmente, después, cuando salen el pueblo de Israel de Egipto para tomar la tierra prometida, los heteos era un grupo que Dios dijo que por su maldad y por su rechazo de Dios, que Dios ordenó que fueron eliminados ese pueblo. Y ese fue el pueblo en lo cual Esaú buscó esposa, 2 esposas, que él no importaba, no habla nada de que él buscó a Dios y pidió opinión de Dios o la dirección de Dios, y en decir lo que dice en el versículo 35, que sus esposas fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca, muestra que sus esposas cambió su corazón, él permitió a sus esposas guiar sus decisiones, guiar al rumbo de su vida, y ese fue amargura para con sus padres. En cambio, vemos a Jacob, que él obedeció a sus padres. Jacob siguió el ejemplo de su abuelo. Vemos de su abuelo en el capítulo 24 de Génesis. En Génesis 24, ¿recuerdas cuando Abraham ya era viejo, Sara había muerto y mandó su siervo para buscar esposa para su hijo Isaac? En Génesis capítulo 24, versículos 1 al 4, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Versículo 2. Y dijo Abraham al criado suyo, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, lo cual Esaú tomó de los heteos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es lo que Jacob hizo, que él escuchó el consejo de sus padres, vio que la amargura de sus corazones por Esaú tomando esposa entre el pueblo donde vivían. Entonces fue a Harán, donde estaba su tío, y buscó esposa para él. Entonces ese es un ejemplo en cuanto de la lucha de cada uno de nosotros, porque como leímos en Gálatas, esa lucha entre la carne y el espíritu no fue único para Esaú y para Jacob, sino para nosotros también. Tenemos que tomar decisiones, y está siempre en nosotros la influencia de la carne y la influencia para el creyente del espíritu. Y dice la Biblia, que están peleando entre ellos dos. Y como siempre hablamos en la ilustración, que depende a quién estamos alimentando, se puede decir quién va a ganar la mayoría del tiempo. Si nosotros enfocamos en las cosas de este mundo, y si no consultamos a Dios y estamos tratando de satisfacer nuestra carne, entonces nuestra carne cada vez está más fuerte. Y entonces las decisiones que tomamos van a ser guiados, influenciados por la carne. Pero si andamos en el Espíritu, si leemos la palabra de Dios, y si nuestra meta es para obedecer la palabra de Dios, si nuestra meta es para escuchar la palabra de Dios y hacer caso de la palabra de Dios, entonces el Espíritu es como un músculo, estamos fortaleciendo el Espíritu, y entonces las decisiones que tomamos van a ser guiados más fácilmente, vamos a obedecer al Espíritu. No siempre, porque vamos a pecar, somos seres humanos, pero hay como 2 músculos que uno puede desarrollar, de la carne o del Espíritu. Y es lo que vemos en el ejemplo vemos que Dios dijo que a Esaú rechacé, aborrecí, y a Jacob amé, porque él vio el corazón de él y cómo él iba a responder a las cosas de Dios y la voluntad de Dios. La segunda cosa que podemos ver en este pasaje es la importancia de buscar la voluntad de Dios en la búsqueda de un esposo, una esposa. Por eso puse el título del mensaje, el estudio hoy, un cónyuge conforme al corazón de Dios. Y quiero dar solamente unos principios
Quizás la mayoría que están mirando el video ya son casados, tenemos nuestras esposas, o mujeres tienen sus esposos, pero nosotros somos papás, somos tíos, o quizás algunos solteros que están mirando también. Y quiero dar unos consejos que podemos tener en cuanto a guiado por la palabra de Dios para nuestras propias vidas y para los solteros, o también para nosotros que tenemos influencia sobre personas que son solteros, sean nuestros hijos, sobrinos, nietos, que sea. Entonces, solamente rápidamente quiero dar unos principios en cuanto a buscar una esposo o esposa. Primeramente, tenemos que decir que la segunda decisión más importante en nuestras vidas es la persona con quien vamos a casar. Obviamente, la decisión más importante en la vida es la decisión para recibir a Jesucristo. Es la decisión más importante en la vida, es recibir a Cristo como Señor y Salvador. El segundo es la persona con quien vamos a compartir nuestra vida por el resto de nuestra vida. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios, cuando Dios hizo la creación, todos los animales, creó a Adán y vio que los animales, cada uno tenía macho y hembra, pero Adán estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a ser una ayuda idónea para él. La Biblia habla de que hay personas que pueden vivir como solteros, pero no es la mayoría de las personas. La Biblia habla de uno que esté solo como un don, pero la mayoría de las personas, Dios nos creó para tener un esposo, una esposa. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 22. Dice, el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Puede ser también el que haya esposo, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Si uno encuentra un esposo, una esposa en Dios, es algo bueno. Dios es el que creó el matrimonio. El matrimonio no fue invención del ser humano, sino fue Dios. Cuando Dios dijo en el libro de Génesis, el hombre dejará a su madre y su padre y unirá con su esposa. Dios creó el matrimonio y esa es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios nos ha creado para tener un esposo, una esposa, entonces yo creo que tenemos que reconocer que esa persona que es en el plan de Dios, Dios tiene a alguien para nosotros. Entonces, es la decisión muy, muy importante. No debe ser algo que tomamos una decisión sin mucha oración, sin mucha consideración, y vamos a ver algunos otros principios en cuanto al matrimonio. Número 2, uno debe prepararse para el matrimonio antes de casarse. Es muy importante que ya pasando por el pasillo, estando ahí, intercambiando anillos y empezando una vida como hombre y mujer, como esposo y esposa, no es el momento para empezar a prepararse para el casamiento, para el matrimonio, sino la preparación viene antes de eso. Uno debe desarrollar su relación con el Señor estando soltero, porque el matrimonio no va a resolver problemas. Si traemos problemas en el matrimonio, más probable no es que en casarse que esos problemas se va a desaparecer, sino el matrimonio va a magnificar los problemas. Entonces el deber del soltero o la soltera es trabajar en uno mismo, en el carácter, en desarrollar como personas completas, porque hay dos personas que vienen en el matrimonio y hay complemento. Doy gracias a Dios que en mi relación con mi esposa, con la pastora, ella tiene
habilidades y cualidades que yo no tengo. Y yo tengo cualidades y habilidades que ella no tiene. Y cuando uno espera el tiempo de Dios, vemos que entran y siempre hay conflictos, o siempre somos dos personas diferentes. Porque si dos personas piensan totalmente igual y están de acuerdo en todo, entonces ¿por qué necesitan dos personas si son dos que son iguales, pero somos diferentes? Y hay la razón por qué Dios quiere cambiarnos y transformarnos para que podamos ser mejores. Pero la preparación tenemos que hacer como solteros. Como soltero uno tiene que buscar a Dios, no empezar a buscar a Dios cuando uno está ya casado, sino uno debe ser el mejor hombre que puede ser para ser el mejor hombre para tu esposa. Y la mujer debe ser la primera mujer, la mejor mujer que puede ser antes para llegar a ser parte de ese matrimonio, siendo una mujer ya desarrollada, una mujer que ama a Dios, una mujer que está buscando al Señor. Es lo mejor que uno puede hacer en traer el matrimonio, que uno está trabajando antemano antes de llegar al matrimonio. Mateo 6:33, que dice, bueno, vamos a mirarlo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo, ¿dónde estás, Mateo? Capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces es el principio, buscar a Dios primero sobre todas las cosas, y cuando uno pone a Dios en primer lugar, entonces la promesa es que y todas esas cosas os serán añadidas. Si uno busca primeramente a buscar una esposa o un esposo antes de buscar a Dios, estamos cambiando el orden de las cosas y a lo mejor vamos a equivocarnos. Pero cuando la promesa es, si uno está buscando y poniendo a Dios en primer lugar, entonces Dios nos va a dar lo mejor que lo que necesitamos para nuestras vidas. Y Dios sabe la importancia de un esposo. Dios sabe la importancia de una esposa. Y si ponemos a Dios en primer lugar y estamos buscando para servir al Señor, agradarle a Él, entonces Él va a traer la persona idónea para nuestra vida. Entonces, después la segunda. Número 3. Debemos confiar en el tiempo del Señor. Quizás si uno es soltero mirando eso y diciendo, ¿dónde está mi cónyuge? ¿Dónde está mi esposa? Una mujer diciendo, ¿dónde está mi esposo? A lo mejor lo que tenemos que esperar es el tiempo de Dios. A lo mejor Dios necesita hacer más trabajo en ti. Quizás tú no estás preparado o preparada para entrar en el matrimonio. O quizás la persona que estás esperando, tu esposa o tu esposo, no está preparado todavía. Entonces quizás Dios está haciendo una obra en esa persona para que pueda ser la persona idónea para ti. Y quizás entrando en el momento ahora, quizás no sería beneficioso. Pero tenemos que esperar y confiar en el plan y en el tiempo de Dios. Cuando la Biblia habla de que Jesús llegando al mundo, dice, en el momento preciso, en el momento exacto, Cristo vino al mundo. Dios nunca viene tarde. Dios siempre está a tiempo. Y Dios tiene las cosas. Y Dios tiene tu esposo, tu esposa, para el tiempo en que debe llegar. Uno tiene que estar buscando. Si uno está buscando, sirviendo a Dios, Dios va a traer la persona. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si ponemos a Dios en primer lugar, Dios va a poner lo demás en su lugar. Si buscas a Dios para amarle a Dios y servirle a Él, entonces Dios a su tiempo va a abrir las puertas que tiene que abrir y va a traer tu esposo, tu esposa que tú necesitas. Salmo 37. Salmo 37, versículo 4.
Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si la petición de tu corazón es, Señor, tráeme el esposo, mi esposa, dice, deleítate a ti mismo en el Señor, poner a Dios en primer lugar, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El mismo como en lo que dijimos en otras palabras en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, confiar en el tiempo del Señor. Estamos estudiando el libro de Génesis, ¿no? ¿Qué pasó con Abraham cuando él adelantó del plan de Dios? Cuando él tomó a Agar como esposa para tener hijo, y Ismael fue el producto, y se trajo un montón de complicaciones y problemas para su vida. No esperó el tiempo del Señor. ¿Y cuántas personas se equivocan adelantando el tiempo de Dios y después se equivocan y traen muchos problemas en sus vidas? Hay que esperar el tiempo del Señor. Número 4, el novio o novia, ese va a ser difícil para algunos. El novio o novia debe ser un creyente. No, ese es según la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4. 2 de Corintios 6, 4. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Es un principio en muchas áreas, pero particularmente en una relación. Un creyente saliendo con un no creyente tienen diferentes valores. Y a lo mejor un creyente saliendo con un no creyente, quizás ese creyente puede ser de influencia para ese no creyente para que puedan llegar a conocer al Señor. Pero también, mira, la Biblia está llena de ejemplos. Mira, el rey Salomón, sus mujeres llevó su corazón lejos del corazón de Dios. Mira que en cuanto a que fue, que fue la palabra que decía sobre que fue amargura de espíritu, las esposas de Esaú con sus padres. Entonces uno debe buscar una persona que es creyente. Aún quiero decir eso, por el hecho de que uno es creyente y una persona está en la iglesia, asistiendo a la iglesia, no quiere decir que esa persona es material para ser un novio o una novia. Hay personas en la iglesia que quizás no tienen sus vidas en compromiso para con el Señor. Y uno puede estar en la iglesia, puede asistir a una iglesia, pero que Cristo no está reinando en el corazón de esa persona, y esa persona puede andar como personas que están en el mundo. Entonces, por el hecho de que una persona es miembro de una iglesia, ese no es una calificación, debe estar en la iglesia, pero por el hecho de que está en la iglesia, no necesariamente quiere decir que es una persona que está preparado o preparada para ser un novio, un candidato para el casamiento. Entonces, hay fruto, hay que mirar cualidades, hay que mirar si la persona está poniendo a Dios en primer lugar. Pero si la persona no es creyente, entonces ese debe descalificar la persona para un novio, una novia, para un cristiano. Uno puede, hablamos que el domingo fue, ¿no?, que tomar decisiones sabias. Uno puede tomar decisiones, pero las decisiones tienen consecuencias. Y Dios no nos va a rechazar por tomar decisiones equivocadas, pero puede amargar la vida. Aquí leemos en Génesis que amargó la vida de los papás de Isaac, pero a veces cuántas personas en sus propias vidas llegan en el divorcio, llegan que no son compatibles en áreas que son muy importantes, y luchas, y después vienen los hijos y traen más problemas, y uno puede mirar atrás y decir, ¿por qué no busqué a Dios antes de entrar en una relación?
Y ese es el consejo que estamos dando esta noche, para poner a Dios en primer lugar. Y después Dios va a poner todo en su lugar. El punto siguiente: honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios 6, 1 al 3. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El principio bíblico es uno de los 10 mandamientos para honrar a nuestros padres. Entonces, como hijos, los padres, aún si especialmente si son padres cristianos, aman a sus hijos y quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, si por alguna razón los padres no están conforme a una relación que uno tiene, no digo que 100%, pero yo creo que en la mayoría de los casos tienen razón. Entonces, la Biblia dice en Jeremías que el corazón es más engañoso sobre todas las cosas. A veces no podemos ver por emoción, vemos lo que queremos ver y no miramos la panorama completa. Entonces, en Proverbios capítulo 12, versículo 15, vamos a mirar aquí, Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12, 15. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, el camino del necio, él toma sus propias decisiones sin consultar, sin importar lo que los demás pueden decir o pensar, pero más en el que obedece el consejo es sabio. En el consejo, entonces uno debe hablar con sus papás, uno debe hablar con personas maduras en el Señor, personas que te conocen, que han visto tu relación con esa persona, y tiene que venir con una sinceridad y un corazón transparente para preguntar, decir, ¿ves algo en esa relación que no es saludable? Y puede ser cosas que uno puede cambiar, o puede ser cosas que uno tiene que abrir los ojos y escuchar consejo. Porque una vez que uno es casado delante de Dios, y Dios dice lo que Dios está uniendo, el hombre no debe separar. El divorcio es opción en ciertos casos bíblicos, si hay infidelidad en el matrimonio, pero ¿cuántas personas se casan y después no están compatibles o están peleando porque no tomaron el tiempo suficiente en el noviazgo, o no buscaron consejo, o no vieron cosas, o no prestaron atención de cosas que iban a ser problemas en el futuro? Entonces hay que honrar a tu padre y a tu madre, escuchar su consejo y también buscar consejo de cristianos maduros en cuanto a tu relación. Y el último punto que vamos a mencionar en cuanto a eso, ese es para los que son papás, abuelos, tíos, orar por un futuro cónyuge de tu hijo o tu hija o tu nieto, tu nieta. Lo que uno puede hacer es orar por sus futuros esposos y esposas de sus hijos y nietos. Unos puntos puse: orar para que lleguen a conocer al Señor. Aún con hijos tan pequeños que sean, si Jesús tarda en su venida, se van a casar nuestros hijos, y nuestros nietos y nuestros sobrinos. Entonces podemos orar uno por la salvación de nuestros hijos y nietos y sobrinos, pero también orar por sus futuros esposos y esposas. Orar para que puedan llegar a conocer al Señor. También podemos orar para que nuestros hijos, sobrinos, nietos, y también de los futuros esposos, esposas de nuestros hijos, nietos, sobrinos, orar en contra de la tentación, porque hay tantas tentaciones en el mundo
para desviar sus corazones del Señor, orar por nuestros hijos y orar también por sus futuros cónyuges, que pueden mantener sus corazones puros y que pueden orar por sus decisiones, para que puedan tomar decisiones sabias, cosas que no van a marcar sus vidas en maneras negativas. Número 3, podemos orar por sus amistades, porque las amistades influencian, son gran influencia en los jóvenes. Entonces, orar para que puedan escoger buenos amigos, esas personas que van a aconsejarlos, que van a ser ejemplo para ellos. Orar por fortaleza, como hablamos en cuanto a resistir la tentación para hacer cosas que no deben hacer y no meterse en cosas que no deben meterse. Y por final, orar por sus decisiones, las decisiones que toman nuestros hijos, decisiones que están tomando sus esposos, esposas, para que sean decisiones que van a ser para bien y no para mal para sus vidas. Entonces, muchos consejos. La Biblia nos da consejos y vuelvo al mismo ejemplo que uso enseguida, muchos estudios, muchos mensajes sobre Jesús habló en cuanto al hombre prudente y el hombre insensato. Se puede decir la mujer prudente, la mujer insensata, ¿no? Que edificó la casa, el prudente sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre los consejos de la palabra de Dios. Y la persona insensata escuchó los consejos, pero no los tomó a corazón. Escuchó los consejos, pero no los siguió, sino no siguió el espíritu, sino siguió la carne. Y en esa decisión tan importante, la persona con quien vamos a compartir el resto de nuestra vida, debemos tener un fundamento sólido y ese debe ser basada sobre la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Y también si uno está mirando, uno que es soltero, soltera, orar para que puedes confiar en el Señor, confiar en el tiempo del Señor. Y también decir que hacer un compromiso. Yo no voy a salir con una persona que no es creyente, una persona que no conoce a Jesús como Señor y Salvador. Y también para ser de influencia para personas para el bien y no permitir que personas sean influencia para el mal. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Leemos, Señor, aquí en cuanto de Esaú y Jacob, que Esaú representa la persona que está enfocado y da importancia más a la carne que al espíritu. Y Jacob representa la persona que busca la voluntad de Dios y aprecia las cosas de Dios y sabe cómo tener dominio propio para desarrollar el espíritu y para no ceder a la carne, sino para buscar obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y también, Señor, la importancia en cuanto del matrimonio y buscar la ayuda idónea de acuerdo al corazón de Dios. Oro, Señor, por los matrimonios en esta noche. Oro, Señor, por los matrimonios para que pueda ver, en algunos quizás están en conflicto, pero Señor, tú eres el sanador, tú eres el salvador, tú eres el que restaura. Señor, tú puedes unir. Quizás uno diría que ya en el matrimonio ya no hay más amor, pero tú puedes traer ese amor. Cuando uno entrega el corazón a ti y permite a ti, Señor, para obrar en nuestras vidas, tú puedes traer sanidad, tú puedes traer restauración, tú puedes traer vida donde no hay vida. Pero, Señor, oro también para aquellos que son solteros. Dios, que pueden poner los principios bíblicos por obra en sus vidas. Que sean su deseo y su meta, Señor, para agradar primeramente al Señor Jesucristo. Y poner a ti en primer lugar, Señor. Y después tú vas a poner todo y traer todo en orden en su lugar. Gracias, Señor, que tu palabra nos habla constantemente, diariamente, Señor. Tu palabra nos habla y nos trae, Señor, iluminación. Tu palabra es luz
para con nuestros pies, para iluminar nuestro camino. Cómo debemos andar, cómo debemos actuar, cómo debemos responder. Y Señor, ayuda siempre que podemos mirar tu palabra, Señor, como la verdad y como regla para nuestras vidas. Si nuestras opiniones y nuestros valores están en contra de la palabra de Dios, no es la palabra de Dios que tiene que cambiar, somos nosotros que tenemos que cambiar para alinear nuestro comportamiento, nuestros valores de acuerdo a lo que tú has establecido en tu palabra. Porque para siempre está tu palabra establecida, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras, tus consejos nunca pasarán. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Tú no has puesto tus mandamientos y tus consejos para que la vida sea más difícil, sino para que podamos encontrar esa vida abundante en tu palabra, Señor. Gracias que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, que tú tienes las respuestas. Gracias, Señor, que cuando buscamos primeramente a tu reino y tu justicia, Señor, todas estas cosas os serán añadidas para nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Y ayúdanos, Señor, para caminar contigo. Y ayúdanos, Señor, para decir no a la carne y decir sí al Espíritu. Así agradándote, Señor, y así glorificando tu nombre y mostrando nuestro amor y devoción y compromiso para con nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos esperamos el día domingo a las 11:15 aquí en el Avenue para estar juntos, celebrando juntos, alabando al Señor y aprendiendo más de su palabra. Y también el miércoles, cada miércoles a las 7, estudiando su palabra. Estamos estudiando el libro de Génesis. Nos falta mucho todavía. Entonces, nos esperamos la semana siguiente. Amén. Dios les bendiga.